Hoy día vamos a revisar para el primero medio eh, el periodo histórico conocido como el parlamentarismo. En clases anteriores hemos revisado algunos aspectos negativos de, del parlamentarismo, principalmente en el ámbito de lo social. Ahora vamos a hacer una pequeña definición del periodo y además vamos a revisar algunos aspectos que son considerados positivos para la historia de Chile. El parlamentarismo triunfante entonces 1891-1920. Características generales del periodo, atento aquí porque puede estar la respuesta de la guía número 8. Primer punto es una etapa de inoperancia política. Quiere decir que había dentro de la clase política, los partidos políticos todavía no tenían la forma ni la estructura ni la organización de los que tienen hoy en día. Generalmente eran organizaciones bastante precarias eh, y la mayoría o era liberal o era conservador. En ese ámbito se movían. Y inoperancia política porque muchos de los problemas que el país estaba teniendo, principalmente en los aspectos sociales, no eran vistos por la clase política. Había una ceguera de parte de la clase política para identificar los problemas que la cuestión social estaba poniendo sobre el tapete. Se establecían interminables discusiones políticas entrampadas principalmente por las prácticas parlamentarias. Y aquí me voy al segundo punto, el presidente tiene escaso peso político. Y el presidente tiene escaso peso político por las prácticas parlamentarias. Y aquí me voy a detener un poquito para dejar en claro cuáles son las principales fuerzas con las que cuenta el Parlamento para dejar al presidente y al Poder Ejecutivo inoperante. Primero lo que dice aquí, interminables discusiones políticas. ¿Por qué? Porque después del triunfo de 1891, el Parlamento no tenía la obligación de aprobar o rechazar leyes dentro del plazo de un año y dentro de ningún plazo. Por lo tanto, una ley promulgada por el Ejecutivo o salida de las cámaras podía estar eternamente en discusión, sin necesidad de fechas límite para aprobar y rechazar las leyes. Generalmente esto empantanaba decisiones políticas, por mucho que el Ejecutivo quisiera hacer una ley de modernización del Estado o una ley que favoreciera a las clases más desprotegidas. Bueno, esta caía en terreno pantanoso y nunca se aprobaban o desaprobaban, ¿ya? Entonces, no hay límites en las fechas para aprobar o rechazar leyes. Número uno. Segundo punto, la interpelación ministerial. ¿De qué se trataba esto? El Parlamento podía vetar a algún ministro y sacarlo de su cargo. Los ministros dependían de la exclusiva eh, confianza del presidente de la República. Eh, pero él formaba su equipo de trabajo. Pero si no estaba el Parlamento de acuerdo con tal o cual nombramiento, podía vetarlo e interpelarlo, llevarlo al Congreso a que diera cuenta de su gestión, pero además se lo podía sacar del cargo. Por lo tanto, el presidente no tenía mucha estabilidad con respecto a sus ministros y se produjo lo que se llama la rotativa ministerial. Eh, Cambios permanentes de ministros, no todos de la confianza del presidente, algunos pertenecientes a algunos sectores políticos que influenciaban y por lo tanto eso sumaba a la ingobernabilidad del país. ¿Ya? Y tercero, la, ah, la- las leyes periódicas, las leyes periódicas, que eran las leyes
fundamentales del Estado. Por ejemplo, la ley de presupuesto nacional, que podía dejar al presidente sin ni un peso. Por lo tanto, esa inoperencia política se ve vista en esas prácticas, interpelación ministerial, leyes periódicas y no plazo de la aprobación o rechazo de las leyes. Eso le quitaba profundo piso al presidente. El presidente entonces quedaba solo como un árbitro de las contiendas entre los partidos políticos. Hay que recordar que además en este periodo el juego político era un juego sumamente oligárquico, a pesar de que aquí se gesta la creación de los futuros partidos populares. eh, los partidos que tenían la hegemonía política en general pertenecían todos a la oligarquía. ¿Ya? Eh, y lo que hablábamos de las rotativas ministeriales, bueno, el juego político parlamentario, por mantener el equilibrio del poder entre los partidos, perjudicaba la permanencia de los gabinetes presidenciales porque podían deponer el cargo de ministro. ¿Ya? Relaciones internacionales. Y aquí vemos algunas cosas positivas. Se firma la paz con Bolivia. Recuerden que había habido una guerra al Pacífico, donde habíamos quitado la zona de Antofagasta a Bolivia. Se llegó a un tratado de paz en 1904, donde se zanjaron todos los problemas limítrofes con Argentina mediante la vía diplomática, aunque no se lograron soluciones definitivas. O sea, que hay dos aspectos importantes. Por una parte, la paz con Bolivia en 1904 y luego una mediación con los problemas limítrofes que se había presentado con Argentina. ¿Ya? Ahí está el abrazo de, de la Antártica, ¿no es cierto? Donde los dos presidentes, el presidente de Roca, Argentina, y el presidente de Chile firman un acuerdo de paz donde se zanjan los límites. Y el Tratado de Paz con Bolivia, muy importante, en 1904, Bolivia traspasa el dominio absoluto y perpetuo a Chile del territorio de Antofagasta. Recuerden que hasta hace poco, hasta un par de años atrás, Bolivia había reclamado a la Corte Internacional de La Haya de que este tratado no era vigente y se gastaron bastantes miles de dólares para llevar a juicio esto y ganar. Pero el tratado de 1904 ya lo estipulaba. Y esto es lo que se aferró Chile. Dominio absoluto y perpetuo de Chile al territorio de Antofagasta. Chile se comprometía por la pérdida de este territorio a construir un ferrocarril entre Arica y La Paz que todavía funciona. Y a cambio de este territorio se entregó la suma de 300.000 libras esterlinas a Bolivia. Hay que recordar que esta es la zona donde primero el salitre y luego el cobre fueron parte de la principal riqueza de este país. Y además se le otorgó libre derecho de tránsito comercial por el territorio chileno y puertos del Pacífico. Es decir, las mercaderías que salen por Arica, ¿no es cierto?, no tienen ningún impuesto. ¿Ya? Hay que tener muy claro este tratado internacional. En cuanto a obras públicas, también el periodo se caracterizó por importantes obras públicas. Y la inauguración del ferrocarril trasandino que unía el territorio nacional con los argentinos. Construcción del ferrocarril entre Arica y La Paz, que era parte del Tratado de 1904. Extensión de las líneas ferroviarias por Chile. Expansión de la educación, principalmente en la matrícula de la educación básica. Todavía la educación media y universitaria son muy, muy bajas. Y también se crearon varios establecimientos importantes. Ahí está el ferrocarril trasandino, eh, y ahí está lo que era, ¿no? Partía en los Andes, Saladillo, Punta de Vacas, Uspallata y finalmente llegaba a Luján de Cuyo. Ahí está. Y el Arica La Paz, que hace esta ruta. Política y administración. Se establece la ley de comuna autónoma. El presidente de la República perdió una de sus principales armas de control político, que era la intervención electoral
es decir, que favorecía a los candidatos de su bando. Esta es una práctica que atravesó todo el siglo XIX. Y eso se lo entregó a los municipales en el proceso, el control de procesos electorales. Hay que agregar además que este periodo es un periodo de gran intervención electoral, pero también de fraude electoral, de robo de urnas, de pago por voto, etcétera. Ahora, esas medidas son de total democratización, porque en realidad estas prácticas se extendieron hasta que se incluyó una cédula única de identidad para identificar los votos y algunos veedores internacionales. En este periodo, en realidad, la cosa era bastante turbia. Generalmente había mucho arreglín de votaciones, ¿ya? Y eso es primera clase sobre el parlamentarismo triunfante. Entonces, algunas características generales, eh, logros en el plano internacional eh, y, por último, eh, mejoras en varias obras públicas. Hay que recordar además que en ese periodo gozábamos del dinero de el salitre. Ya, listo.